Número 4, libertinaje, anarquía, desorden. Muchas personas en Occidente hoy en día no se consideran sujetas a nadie y se sienten libres de hacer lo que quieren. Y esto es algo que ya obviamente está presente en nuestro país, ¿cierto? Lo vimos en el estallido social de octubre, no quiero emitir opiniones políticas al respecto, pero es notable y notorio que en nuestro hemisferio occidental los conceptos de libertinaje, de anarquía, de desorden, está extendido en todos nuestros territorios. Y es lo que dice acá. Hoy en día, déjeme ver bien mis apuntes, hoy en día las personas no se consideran sujetas a nadie, se sienten libres de hacer lo que quieran. Y eso incluso uno lo ve en los hijos, lo ve a veces en la iglesia, lo ve en la calle. Hoy día hay un espíritu, un concepto, porque se ha perdido la moralidad, se ha perdido este concepto del creador, del legislador, y por lo tanto uno se enfrenta a personas que le dicen, yo no te debo respeto, yo no te debo sumisión, sujeción, yo soy libre. Eso nos lleva al libertinaje, a la anarquía y al desorden, que hermanos y hermanas, no nos dejemos engañar. Este concepto de la anarquía que estamos viendo hoy en día, del desorden, no es nuevo, es algo que se ha repetido anteriormente en la historia, es cíclico, y eso solamente nos lleva a las ruinas. Eso es lo que nos enseña la historia, la civilización. Este proceso se ha enfrentado en cada civilización. Esto es lo que llevó a Roma, el imperio de los 1000 años, ¿ya? Esto es lo que llevó a Roma a las ruinas. Ahora de las ruinas se levantan nuevamente hombres buenos, se levanta el orden, y el orden finalmente termina otra vez en la anarquía. Sigamos. La enseñanza de Génesis 1, de que Dios es el creador y por tanto el dueño, gobernador y señor de todas las cosas. Y esto es lo que molesta a la generación de hoy en día, que hay alguien, un Dios en la Biblia que dice que es el dueño, el que gobierna y el señor de todas las cosas y de todas las personas. Y Génesis nos confronta o confronta estas actitudes autónomas, autonomistas, enseñando que todas las personas son fundamentalmente criaturas, aunque yo diría que finalmente bestias, ¿ya? Como todas las otras bestias, mamíferos, peces, reptiles que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque se nos dice que somos seres derivados, producto de la evolución. ¿Cómo confronta Génesis estas actitudes? Recibimos la vida de otro, lo que significa que estamos a su disposición, es decir, que recibimos la vida del creador de Dios. Esto significa que estamos a su disposición y debemos conformar nuestras vidas a su voluntad. En otras palabras, el hecho de que Dios nos creó significa que somos responsables ante Él por todo lo que hacemos. Y eso es lo que queremos establecer con esta lección número 2. Si Dios es el creador, somos responsables ante Él por todo lo que hacemos, ¿ya? Y esto significa que Dios demanda de nosotros obediencia, hermanos y hermanas, amigos y amigas que puedan estar escuchándonos. Dios le dijo al hombre, no comerás de este fruto. Obviamente él tenía la opción, ¿cierto? Pero era una demanda, era una legislación que Dios estaba diciéndole, de todo esto puedes comer, pero de esto tú no puedes comer. Y obviamente, si tú eliges comer, vas a recibir las consecuencias de este acto. Así que Dios como creador, según Génesis, nos demanda esto. Pregunta 5 en sus apuntes, o punto número 5. ¿Por qué es importante que la gente entienda que Dios es su creador a fin de que comprendan que necesitan un Salvador? Por favor, meditemos esta pregunta. ¿Por qué es importante que la gente entienda que Dios es su creador? Y yo sé que la respuesta está al frente, pero usted podría
pensar, y espero que lo ha hecho mientras leía estos apuntes antes de llegar a esta clase. ¿Por qué es importante en en el evangelismo que la gente entienda que Dios es su creador? A fin de que comprendan que necesitan un Salvador. Mire, cuando usted parte en una conversación, en una consejería, en una amonestación incluso, ¿ya? Lo mejor es comenzar de Génesis. Yo se los quiero ilustrar de la siguiente manera, o anecdótico. Me ha tocado en estos años como pastor conversar con muchas, y voy a dar solamente un ejemplo, con muchas parejas que llegan en convivencia, ¿ya? Es decir, no casados. Y llegan con la inquietud, por ejemplo, de preguntar, mire, nos queremos casar, ¿qué es lo que sucede? Ahora, obviamente, ¿cuál es la tentación para uno como pastor, como evangelista, o etcétera, o para ustedes? Lo primero es tomar la Biblia y pegar biblazos, ¿cierto? No sé si me ven con la Biblia acá, ¿me la ven? Empezar así, ¿verdad? Y mira lo que dice Romanos capítulo 3, o lo que dice Primera de Corintios, ¿verdad? Que la fornicación y etcétera y todo eso. Pero finalmente está usted hablando, está el hombre. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Llevarlos precisamente a Génesis, a que entiendan que como hombre y como mujer fueron creados por Dios con un propósito, con un diseño, y los confrontamos con Génesis, los confrontamos con esa verdad. Y eso es lo que pasa con el evangelio terapéutico, que nos dice, mira, no, de ninguna manera, Rodrigo, si tú empiezas con eso, los vas a asustar. ¿Se van a asustar o no si yo les digo que son pecadores? Pero la práctica y la realidad es que cuando tú comienzas con amor, explicando la verdad de la Biblia, creo que casi el 100%, hermano, ha sucedido que las parejas entienden que no están viviendo de acuerdo a la legislación de ese creador. Es decir, que para unir sus cuerpos y para unir sus vidas, lo primero que tienen que hacer es entender el mandato de Dios. ¿Y cuál es el mandato de Dios para estos hombres y mujeres? Que unan sus cuerpos y sus vidas por medio del matrimonio. ¿Dónde lo vemos? Precisamente en los primeros capítulos de Génesis. Y ellos entienden no por mi amonestación humana y legalista, sino entienden por el mismo texto bíblico que ellos están en pecado y que necesitan justamente de un Salvador que redima su estado, que los perdone y que les dé este diseño divino o este propósito divino. ¿Por qué es importante entonces que la gente entienda que Dios es su creador? Y dice la respuesta aquí, para que las personas sepan que necesitan un Salvador. Es importante que entiendan que Dios es su creador porque tienen que entender que son responsables ante Él. Y créame, hermano, que la mayoría de los jóvenes, señoritas que me ha tocado confrontar con esto, incluso parejas adultas ya, ellos han entendido perfectamente no mis palabras, sino las palabras del Señor. Entienden que son responsables ante Él por entender que Dios es el creador de sus vidas y el diseñador de sus vidas. Segundo, cuando comprendemos que Dios, estoy leyendo al frente, cuando comprendemos que Dios es nuestro creador, nos damos cuenta de que simplemente no podemos vivir como queramos. Más bien somos responsables ante Dios por cada uno de nuestros pensamientos, palabras y obras. Y esto es lo maravilloso de entender a Dios no como un Dios castigador en un principio, sino como un Dios amoroso que nos ha creado y nos ha puesto este marco moral, este marco de convivencia, de vida, esta legislación, no por capricho, no porque quiera someternos a una vida miserable, a una vida desgraciada, de ninguna manera. El pecado nos hace vivir vidas desgraciadas y miserables, sin propósito. En cambio, el diseño de Dios expresado en Génesis
es para que sus criaturas humanas, hombres y mujeres, vivamos de manera dichosa y plena el diseño y el marco de Dios. Y eso es maravilloso cuando usted les presenta estas verdades. ¿Saben lo que hacen las parejas o las personas? Lo único que quieren es salir corriendo del templo para tomar hora en el civil y para casarse. ¿Ya? No como castigo, sino porque entienden que vivir como Dios quiere es para nuestro bien, es para nuestro placer, para nuestro disfrute y para la gloria de Dios. Entonces, cuando usted los lleva a estas verdades, generalmente aún el pecador más empedernido, hermano, entiende por la obra del Espíritu Santo, cuando la palabra se abre, esto no es que nace de nosotros, efectivamente cuando usted abre la Escritura, sus ojos son abiertos, ellos entienden que son responsables y que lo que Dios propone para ellos es para su propio beneficio, para su propio disfrute, podemos decir, ¿verdad?, de manera más simple. Así que somos responsables ante Dios por cada uno de nuestros pensamientos, palabras y obras. Pero para eso usted tiene que abrir su Biblia. Por eso cuando empezamos a discutir estas cosas, ¿verdad? Cuando uno escucha a cristianos eh, evangélicos, ¿verdad? Que lo que hacen es señalar el pecado de todos a la primera, sin ningún fundamento bíblico, claro, ¿qué va a hacer la gente? Se le va a arrancar, pues. Por eso que a veces en los trabajos somos aislados, no porque somos cristianos sabios, sino porque somos cristianos que lo primero que hacemos es marcar el pecado de todos los que nos rodean, en vez de llevarlos a la verdad bíblica y mostrarles que hay un creador que les ha dado un diseño, un formato moral, espiritual, y que somos responsables ante este diseño. Dicen nuestros apuntes ahí, mientras que Génesis 1 sirve como fuente de revelación acerca de quién es Dios como creador, el resto de la Biblia tiene mucho más que decir sobre el carácter santo de Dios. Considera la revelación de Dios de su nombre ahí en Éxodo 34. Ya, déjeme ver. Sí, aquí vamos a terminar. Miren lo que dice Génesis 34, que es una lectura que usted debería haber tenido también en su casa. 34, 6 al 7. Dice, y pasando Jehová por delante de él, delante de Moisés, proclamó Dios, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo primero que encontramos acá? Varios de los atributos que ustedes mencionaron, ¿o no? Misericordioso, nos gusta eso, ¿no? De Dios. Nos gusta que sea misericordioso, dedito para arriba. Que sea tardo para la ira, dedito para arriba, ¿cierto? Nos gusta ese atributo de Dios, que Él se demore para juzgar y para castigar. Nos gusta que Dios sea grande en misericordia, amén. Que guarda misericordia a millares, perfecto. Nos gusta ese atributo que dice que perdona la iniquidad, por supuesto. Que perdona la rebelión, que perdona el pecado. Esos son los atributos que queremos, que nos gustan de Dios. Mire, ayer justamente en nuestro estudio de Oseas, para los que no estuvieron ayer en nuestro culto, prediqué de Oseas como la historia de un amor redentor, ya como el profeta Oseas desposa a esta mujer, la rescata, etc. Y miren lo que dice en algún momento el profeta Oseas. No, y yo estoy mal, es Joel, que lo leí hoy día. Aquí dice Joel. Joel capítulo 2, versículo 13. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, dice Joel 2:13, porque misericordioso
es Dios y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Es decir, que Dios efectivamente de alguna manera le duele castigar, ¿ya? Y en otro momento dice Dios que él no se complace en la muerte del impío. Bueno, y aquí viene nuestro punto número 6. ¿Cuáles son los aspectos del carácter de Dios que vemos en este pasaje que las personas aceptan fácilmente? ¿Cuáles son? Aunque ya lo ayude bastante. ¿Cuáles son los aspectos de Éxodo 34 que vemos de Dios, de su carácter, que las personas aceptan fácilmente? Puede La responderme. misericordia. Que, que perdona. ¿Cómo, Consuelo? Que es grande en misericordia. Que es grande en misericordia. Y tú crees que eso la gente lo acepta, no lo discute, ¿cierto? Mientras sean beneficios para ellos, Lo para no acepta. para todos, lo aceptamos. Bien. Hermana Evelyn, ¿usted parece que opinó? Sí, que perdona. ¿Y eso usted cree que la gente lo acepta fácilmente de Dios? Bueno, de eso abusa la gente. Sí, y a veces los creyentes abusamos de esa gracia, como dice También. Pablo en Romanos capítulo 6. Bien, ahora, ¿por qué crees? Y otra vez la pregunta general, ¿por qué creemos que a las personas en general les gusta pensar en Dios de esta manera? ¿Por qué creen? A ver, alguna voz masculina que responda ahora. ¿Por qué creen que a las personas les gusta pensar de Dios como misericordioso, que perdona, que es amor? ¿No hay varones? ¿Desaparecieron? Pastor Francisco, Francisco. Francisco y dice que es porque es cómodo para la vida del hombre. Perfecto, gracias ahí, Francisco, en la voz de Consuelo. Bien, bueno, yo creo que una buena respuesta porque es cómodo para nosotros ver a Dios o creer en Dios de esta manera, ¿verdad? Si usted pone en su auto atrás, sonríe, Dios te ama, nadie le va a tirar un piedrazo. Pero si usted pone Dios castiga la fornicación, obviamente se va a llenar de piedras, ¿verdad? O va a mandar al infierno a los desobedientes. Lo más probable es que el auto no le va a llegar bueno a su casa, porque es cómodo. Pero veamos qué dicen nuestros apuntes, ¿ya? Dice, a las personas les gusta aceptar la compasión, la gracia, la paciencia, el amor y el perdón de Dios. Una razón obvia de esto es que al menos en apariencia todos estos aspectos del carácter de Dios parecen indicar que sí, que Él tiene una actitud favorable hacia nosotros. ¿Ya? Y efectivamente, hermano, la escritura de Génesis, Apocalipsis, está inundada de estos textos que son bíblicos y yo no quiero discutirlos, ni tampoco el propósito del autor. Están ahí porque reflejan el carácter de nuestro Dios. ¿Por qué nos gusta? Porque nos dice que Dios tiene una actitud favorable hacia nosotros. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero, y aquí viene el pero, también hay otros aspectos de Dios, otros atributos de Dios, justicia, castigo. Y esto es lo que ya queremos emprender la próxima semana, que es la segunda parte de nuestro estudio. Primero, el creador bondadoso y segundo, el creador justo. Y aquí son la pregunta que tenemos que meditar y reflexionar de las 7 hasta las 12. ¿Cuáles son los aspectos del carácter de Dios que vemos en este pasaje que la gente en general rechaza? ¿Por qué crees que la gente tan a menudo se opone a estos aspectos del carácter de Dios? ¿Y qué es lo que decía Éxodo 34? ¿Cuál es la segunda parte? Dice, ¿lo está viendo ahí? Estoy con la flechita. De ningún modo, dice el Señor, tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad, la maldad de los padres sobre los hijos, y aquí está hablando
de sus generaciones, de las consecuencias del pecado, no tendrá por inocente al malvado. Y ya vimos varios pasajes, voy a dejar de compartir para vernos. Y tenemos varios pasajes que ya mencionamos, ¿cierto? Sobre la ira de Dios, Romanos capítulo 1, Romanos 2, Romanos 3, su justo juicio. Así que yo quiero que meditemos en esta semana este otro aspecto de Dios, que las iglesias y los evangélicos, como vimos en la introducción, estamos ocultando, estamos omitiendo. Y cuando diluimos o cuando omitimos la justicia, el castigo de Dios, su ira o su oposición al pecado y a los pecadores, estamos diluyendo el evangelio.